investigador adjunto de CONICET, trabaja en el Laboratorio de Modelado Geológico, en el Estudio de Estudios Andinos Don Pablo Groeber, y es jefe de trabajos prácticos en Geología Estructural en la UBA. Bueno, en Argentina es un referente en la geotermia, ha estudiado tanto la geología, geofísica y geoquímica de varios de los sistemas de nuestro país, así que bueno, es un honor tenerlos acá en nuestro congreso. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Cómo les va? Ante todo, muchas gracias por invitarme a todo el comité para compartir esta charla sobre aspectos estructurales de los sistemas geotérmicos. Si algo no se escucha la voz baja o algo, por favor avísenme, ¿sí? Bueno, básicamente las amenazas que plantea la crisis climática crearon... Disculpame un segundito, Hernán, ¿tenés que sí. compartir? Ah, dale. Colocá, si estás en el Zoom, colocá que se vea quién habla, y con eso alcanzaría. A ver. Anclaje. Fin. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Buenísimo. Bien, las amenazas que plantea la crisis climática crearon necesidad urgente de producir energía verde renovable en forma sostenible. El cambio climático aceleró, no sé, un montón de plata en programas internacionales de investigación para energías renovables, por ejemplo, el Green Deal europeo o el Energía Sostenible de las Naciones Unidas, entre tantos otros. Los objetivos son siempre los mismos: desarrollar un planeta que esté dinamizado por energías bajas en carbonos, que sean eficientes en el uso de esas energías, y además que esas energías sean neutras desde el punto de vista climático. La energía geotérmica puede ser muy relevante en la transición de los combustibles fósiles, básicamente por dos motivos. Uno, es independiente de las variaciones meteorológicas diarias y estacionales, como afecta a la energía eólica y la solar. Y también, dos, es independiente de las fluctuaciones imprevisibles de los precios internacionales de las materias primas, por ejemplo, los granos para la biomasa, las tierras raras para las turbinas de los molinos de viento, y el litio para el almacenamiento de energía. Además, la energía geotérmica se complementa muy bien con las otras energías renovables y favorece una diversificación de la matriz a una escala global. Los recursos geotérmicos ya se utilizan como fuente de energía fiable para la calefacción o la electricidad en más de 90 países. En todo el mundo, la capacidad actual instalada para la generación de electricidad es de 16 gigavatios eléctricos, y para la generación, la utilización eléctrica de energía térmica, en su mayoría es para climatización, 110 gigavatios eléctricos. Para que tengan en cuenta, un vatio es la unidad de potencia, y la potencia es la forma en la cual que cuantifica la tasa con la que se transfiere en la energía. Se estima que los recursos geotérmicos actualmente conocidos tienen el potencial de desarrollar 150 gigavatios eléctricos para el 2050. Entonces, nada, ¿qué es un gigavatio? A veces la comparación pueden servir para escalar, para relativizar, para imaginar estos números, así que veamos el siguiente ejemplo. Lean el subtítulo ahí, porque no sale el audio. En Volver a Futuro, el Doc M. Brown realiza algunos cálculos y plantea que necesita 1.2 gigavatios eléctricos para devolver a Marty McFly al futuro. Por lo tanto, hoy día se está generando una cantidad de energía geotermoeléctrica capaz de transportar a Marty desde 1955 hasta 1985 unas 13 veces. 50 millones son los usuarios que hoy día consumen energía eléctrica a partir de la geotermia. Si a los 16 gigavatios eléctricos le sumamos los 110 gigavatios térmicos, la energía geotérmica producida hoy día es equivalente a 125 plantas nucleares tamaño medio, y además a 53.000 turbinas eólicas. O sea, energía geotérmica hay de sobra, pero el reto está en comprender la estructura heterogénea que hay en los primeros 8 kilómetros de corteza para localizar la existencia de estos sistemas geotérmicos explotables y perforar pozos productivos con la menor incertidumbre posible.
Ahora estamos viendo imágenes captadas de esos vehículos subacuáticos, los autónomos que a control remoto, en una expedición al offshore de la costa pacífica de Canadá, donde podemos ver estas espectaculares fumarolas negras o black smoke, súper vigorosas. Los sistemas de los ambientes de las dorsales interoceánicas se caracterizan por tener un espesor cortical mínimo y básicamente por tener un flujo térmico tremendamente elevado, que llega a ser 900 miliwatios por metro cuadrado. El alto flujo térmico, las intensas redes de fracturas típicas de ambientes dinámicos y la disponibilidad de agua favorecen la formación de los sistemas geotérmicos más vigorosos del planeta, que son estos. Aunque lamentablemente hoy día no existe una tecnología para poder aprovecharlos. Este mapa muestra básicamente el flujo térmico superficial onshore y offshore. Los colores fríos son bajo flujo térmico, los colores cálidos alto flujo térmico. El videito de hoy estaba ubicado por acá. Ahí va. Para que tengan como referencia, el flujo térmico superficial medio de los continentes es de 70 miliwatios metros cuadrados, pero puede llegar a ser tan bajo como 40 miliwatios metros cuadrados en buena parte de cratones muy estables, por ejemplo, no sé, la franja centro-oriental de Norteamérica. Y después todos tenemos súper claro cuáles son los ambientes tectónicos que pueden tener alto flujo térmico superficial. Magmatismo asociado a subducción, adelgazamiento cortical y efecto de plumas mantéricas. Para tener en la cabeza algunos números, los sistemas geotérmicos más prolíferos, por ejemplo en Islandia, se caracterizan por tener flujo térmico de 600 miliwatios metros cuadrados, y otros en ambientes, por ejemplo, extensionales amagmáticos, como la Vänern Range o el oeste de Turquía, tienen 90 miliwatios metros cuadrados. Ahora veamos en números el control tectónico sobre la producción de energía geotermoeléctrica. Para ello, analicemos los datos de sistemas geotérmicos en zonas de subducción que producen megavatios eléctricos. Hay dos gráficos. El de la izquierda segmenta la producción de megavatios en función de la configuración tectónica estructural. Y el de la derecha, básicamente lo que te muestra son los megavatios producidos porcentuales en función de la tasa de deformación de arco y retroarco, calculado como la tasa de extensión, ya sea en arco y retroarco, a lo largo de segmentos de 50 kilómetros de largo. Y se destacan dos observaciones principales. La primera de todas es que 35% de los megavatios producidos se ubican en zonas extensionales. Dos, el 40% se ubica en zonas de transtensión, menos del 20% en zonas transpresivas y solo el 3% en zonas compresivas. Además de todos estos megavatios, el 60% se producen en zonas donde hay tasas de deformación mayor a 5 milímetros por año, y el 20% de los megavatios producidos en zonas donde hay tasas de deformación entre 1 y 5 milímetros por año. A pesar de que la energía geotérmica se utiliza para generar electricidad hace más de 100 años, y que hace miles de años los utilizamos para bañarnos, para usos balneoterapéuticos, recién hace menos de 10 años se plantea la primera clasificación de los sistemas geotérmicos desde el punto de vista geológico. Y se ordenaron a partir de dos grupos. Por un lado tenemos los dominados por conducción térmica, que suelen ser de baja temperatura, y por el otro lado los dominados por convección térmica, que suelen ser los de alta temperatura. A su vez, los de conducción térmica se ordenaron en función del control estructural y litoestratigráfico. Entonces tenemos básicamente dos tipos. Tenemos los que están asociados a cuencas intracratónicas y los que están asociados a cinturones orogénicos, fajas pleadas y corridas de pie fina y pie gruesa, y cuencas de antepaís, básicamente. Analicemos el sistema geotérmico situado en el norte de la Sierra de la Candelaria, que está a pocos kilómetros del Rosario de la Frontera, en Salta. Es súper famoso porque están los manantiales del Hotel Las Termas, con aguas de 99 grados, y datos no chequeados, dicen que descansó San Martín antes de cruzar la cordillera de los Andes, lo dicen en todas partes del NOA, lo siento. Este sistema, como la mayoría de los sistemas termales de antepaís fragmentado, tienen el mismo comportamiento. El agua se infiltra por la parte alta de la sierra, que suele exponerse en este caso basamento fracturado por múltiples fases de deformación. Y además por encima tenés depósitos de rift triásico con una permeabilidad moderada. Entonces, la infiltración se da bajo un gradiente normal, migra lateralmente conforme a la estructuración de la sierra, y pasan tres cosas. A medida que se infiltra y migra lateralmente, el agua se empieza a calentar,
y por lo tanto empieza a disminuirse su densidad y por lo tanto aumenta su flotabilidad. Cuando esta agua, que tiene mayor flotabilidad, encuentra estructuras permeables, canalizan los fluidos hasta la superficie y forman los manantiales. Ahora, este ascenso de los fluidos está controlado por un factor súper importante, que es el acoplamiento hidráulico que hay entre la zona de recarga alta de la sierra y básicamente la zona baja, que es la descarga de las aguas termales. En este caso, entonces tenemos, en este caso del rocío de las fronteras, tenemos un control estructural muy importante, pero no menos importante, el control litroestratigráfico. Por el otro lado, tenemos los sistemas dominados por convección, ordenados en función del control estructural y la presencia o no de magmatismo. De esta forma tenemos, por un lado, los arcos magmáticos, hotspot y rift magmáticos. Después, tenemos los plutones ubicados en erógenos jóvenes o inmediatamente después de las fases post-orogénicas, o sea, plutones que todavía tienen un calor remanente significativo. Y después tenemos sistemas extensionales amagmáticos, no sé, metamórfico complex, algunos Bakar que no se desarrollaron mucho, o cuencas de Pulapart. Aunque hoy día esta clasificación necesita un upgrade necesariamente, es una excelente guía para interpretar el control tectónico estructural de cada uno de los sistemas, proponer modelos conceptuales preliminares y empezar a guiarse en la planificación de la exploración futura. Ahora, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? 5 minutitos, este ejercicio para ver el rol de las estructuras en la exploración geotérmica. Entonces, vamos a estudiar este perfil. En este perfil hacemos un montón de pozos, básicamente pozos de gradiente, y en estos pozos de gradiente obtenemos una curva, que es esta curvita de acá, de flujo térmico. Y básicamente vemos dos máximos relativos. Un máximo relativo más alto, A, y un máximo relativo en B. Además, ¿sí?, hacemos un perfil magnetotelúrico y podemos obtener el siguiente modelo de resistividad en subsuelo. Como todo modelo geofísico, poco se puede decir sin un constraint previo, pero en principio podemos observar un dominio conductivo superficial, el rojo, y un dominio resistivo profundo, que es el azul. La transición de ambos es un gradiente, porque es típico de un método laplaciano. Entonces, la interpretación más simple de este medio es que tenemos un bacimento en profundidad y por arriba tenemos un medio conductivo que podría ser el relleno volcano-sedimentario de una cuenca relativamente porosa, o quizás, quién sabe, en rocas de alteración hidrotermal. Como sea, prosigamos por la investigación geotérmica. Entonces es lógico seleccionar, vamos a perforar inmediatamente debajo de A, inmediatamente debajo de B. Y ahí va, mandamos a perforar y obtenemos los siguientes perfiles de temperatura. Analicemos primero el perfil de temperatura en B. ¿Sí? Lo primero, lo que vemos es que hay un bajo gradiente geotérmico y que se acelera a la mitad del pozo de la profundidad, y un alto gradiente geotérmico, y que termina con básicamente una isotemperatura a 250 grados en la base de este pozo. El comportamiento del perfil de temperatura en A es totalmente distinto. Tiene un altísimo gradiente geotérmico al comienzo, después se estabiliza a 150 grados Celsius, y después de la mitad para abajo empieza a disminuir su temperatura. Y eso es súper interesante, porque esto es un perfil típico de estructuras térmicas invertidas. Y las estructuras térmicas invertidas suelen estar producidas por advección de fluido. A ver, ¿qué sería esto? Tenemos mi fuente de calor, un fluido geotérmico caliente que se empieza a desplazar lateralmente como una pluma de fluidos. Eso es la advección. Bueno, la advección de fluidos genera estructuras térmicas invertidas. ¿Por qué? Porque por debajo de ese fluido caliente no está la fuente térmica localizada. Entonces, con estos perfiles construidos, básicamente podemos modelar la estructura térmica y básicamente construir estas curvas de isotemperatura. Y veamos cómo estas curvas de isotemperatura se ajustan bastante bien a las curvas, a las curvas obtenidas por los pozos. Por ejemplo, en B tenemos al comienzo una poca densidad de curvas, o sea, un bajo gradiente, y después se empieza a acelerar rápidamente el gradiente geotérmico hasta que llegamos a los 250 grados Celsius. En cambio,
En el pozo A tenemos primero curvas muy apretadas, o sea, un alto gradiente, y después se estabiliza la temperatura y por debajo de los 150 grados se empieza a disminuir la temperatura. Entonces, vamos a proponer una estructura de basamento que se ajuste a los datos de flujo térmico superficial, a la estructura térmica ajustada por los pozos, y también al modelo de resistividad. Y sería el siguiente, este modelito. Vamos a destacar dos cosas. Tenemos dos fallas, una vertical y una inclinada que está enraizada en la falla vertical. La temperatura máxima se encuentra sobre la base de la falla principal. Por lo tanto, nosotros podemos decir que esa es la zona de upflow, o sea, la zona de ascenso de fluidos calientes que van a terminar alimentando al reservorio. También es muy notoria la deflexión de las curvas de isotemperatura con la falla secundaria. Es súper interesante esto. Y entonces, otro aspecto súper interesante es que el basamento hacia el este está más alto que hacia el oeste. Entonces, ¿qué hace esto? Básicamente, como ese basamento al este está más alto, el fluido caliente migra hasta el relleno sedimentario sin sufrir grandes procesos de mezcla con los acuíferos fríos. Esta sería la explicación geológica estructural por la cual vemos el flujo térmico superficial más alto en A que en B. Y esto es súper importante para tener en cuenta. Entonces, el basamento puede controlar la estructura térmica somera, los perfiles de temperatura y el flujo térmico superficial. Y además, ahora sabemos que las zonas de upflow, zonas de ascenso, son las zonas de alimentación de los fluidos al reservorio, y que las zonas de outflow, o sea, las zonas de vergencia, están siempre desplazados lateralmente respecto a la zona de outflow. Entonces, si yo voy a buscar zonas calientes, si veo zonas de outflow, ojo, ahí no voy a pinchar corrido, desplazado hacia zonas donde estén más calientes. Bien, entonces, para que tengamos en cuenta en nuestra cabeza, la permeabilidad de un reservorio va a estar aproximadamente entre 10 a la menos 13 metros cuadrados hasta la 10 a la menos 10 metros cuadrados. Y puede tener una porosidad entre 1 y 40%. Dentro de un reservorio, zonas de baja permeabilidad está entre 10 a la menos 13 y 10 a la menos 16 metros cuadrados. Y zonas impermeables, 10 a la menos 16 y hasta la 10 a la menos 23 metros cuadrados. Nada, olvídense de esto, quedémonos que una zona permeable en un reservorio es 10 a la menos 10 metros cuadrados, y una zona impermeable en el reservorio es 10 a la menos 18 metros cuadrados. Entonces, es súper importante ubicar las zonas permeables porque es uno de los principales riesgos durante la evaluación y la explotación de los recursos geotérmicos. Vamos a estudiar los sistemas geotérmicos para entender la permeabilidad de formación, que es la permeabilidad primaria, pero también para entender la permeabilidad de fracturación, que es la secundaria. Prestemos atención a la permeabilidad de las zonas de daño, o sea, zonas donde la roca caja sufrió deformación debido al efecto de la actividad de una falla. O sea, y esto lo podemos ver a partir de estos modelitos numéricos. Básicamente los modelitos numéricos tienen esta estructura: una fallita que acá está medio transparente y una superficie de observación. Esa superficie de observación tiene ciertas propiedades reológicas, de coeficientes elásticos y demás, y registró toda la deformación y el estrés relacionado al desplazamiento de la falla. Nada más que eso. Lo que estamos viendo en la primera falla, en esta falla normal, es básicamente las zonas de deformación, un mapa de deformación. El color azul es no deformación y los colores más intensos es zonas de alta deformación. A grandes rasgos podemos decir que hay una deformación bastante moderada a lo largo de todo el plano de falla. Esto representa la zona de daño. Y ya existen escalas empíricas que dicen, por ejemplo, para una falla de 10 kilómetros de longitud y un desplazamiento de 100 metros, vamos a tener una zona de daño entre de 10 metros y 100 metros de distancia. Y después también, obviamente, tenemos las terminaciones de las fallas, ¿sí? Que son las zonas más intensas, que serían sus bordes en 3D, ¿sí? Y que es donde se concentra la mayor deformación, básicamente porque es donde hay un mayor gradiente de esfuerzos.
El modelo de abajo muestra exactamente la misma configuración que el modelo de arriba, solo que el mapa de colores muestra el esfuerzo de Coulomb para las fracturas dilatantes orientadas favorablemente. Traducido del chino, muestra dónde están las fracturas dilatantes para tender a generarse con mayor intensidad en las terminaciones de las fallas. Y esta es una observación súper significativa. El modelo del... ¿Hola? Ahora sí, Hernán, recién se había cortado un poquito no sé si todo le pasó, pero acá en varias computadoras, la imagen, pero creo que ahí volviste. Bien. Bueno, sigamos al modelo sí. del medio. Básicamente zonas de deformación, las tenemos concentradas a lo largo de la zona de daño, a lo largo de toda la falla, pero que es moderada, y se concentran en los extremos de la zona de falla. Para modelos en donde hay, por ejemplo, dos fallas parcialmente solapadas, la deformación se concentra básicamente en los extremos de cada una de las fallas, y además entre las zonas que están las fallas parcialmente solapadas. Eso es típica deformación de rampas de relevo, por ejemplo, ¿sí? Y después tenemos la deformación asociada a un dique. Vean este mapa de color, que es una sección vertical en este caso, no es horizontal. Y saliendo de la pantalla, este color oscuro es un dique. Los colores más fríos es compresión, los colores más calientes es dilatancia. Entonces lo que podemos ver básicamente es que en cuerpos como los diques generan en sus terminaciones intensísimas zonas de daño asociadas a fracturas dilatantes, abiertas y permeables. Avísenme si se corta. Y miren esto. Solo 3 de 400 sistemas geotérmicos estudiados se desarrollan en la parte media de una falla que controla una gran estructura. O sea, por lo general están asociados a terminaciones de falla, a zonas de superposición de falla, overstack, rampas de relevo, etc. Ahora veamos el comportamiento hidráulico de las fallas mediante el resultado de un ensayo de trazadores en un campo geotérmico. Un ensayo de trazadores consiste en inyectar determinada cantidad de un trazador, que es básicamente una sustancia inerte, súper barata y fácil de medir a bajas concentraciones. Lo inyectamos en un pozo y de ese momento empezamos a sacar muestras de todos los demás pozos a intervalos regulares. Se analizan esas muestras, se miden la presencia o ausencia del trazador y además su concentración. El producto final es la construcción de curvas de concentración versus tiempo para cada uno de los pozos, y básicamente se contrastan con curvas teóricas. De esta forma identificamos el porcentaje de trazador que se recuperó en cada pozo, y se puede estimar la conectividad que hay entre los distintos pozos, y además determinar el patrón de circulación general. En esta figura ustedes están viendo, las líneas negras son las fallitas, los pozos son los circulitos negros, y vemos que se hicieron 3 estudios de trazadores, uno acá, otro acá y otro acá. Entonces, lo primero que podemos decir es que, miren, las líneas muestran que siguen la trayectoria de la falla. Conclusión, entonces, los fluidos se canalizaron por las fallas altamente permeables. Sin embargo, un análisis un poco más detallado lo que te muestra es, miren esta parte de acá, por ejemplo, es que las fallas actúan como barreras semiimpermeables. ¿Por qué? Porque hay mucha dispersión de los trazadores, y bastante rápida, dentro de un mismo bloque, pero cuando cruzan las fallas se ralentiza la velocidad. Entonces, conclusión: en un campo geotérmico, la permeabilidad en este campo, la permeabilidad productiva es básicamente horizontal, y es 2 órdenes mayor a la permeabilidad asociada a las fallas. Nada, de todo esto podemos sacar que las fallas pueden ser permeables, pueden ser semi-impermeables, que es lo más común, o pueden ser barreras, y son capaces de compartimentalizar los reservorios en bloques. Ahora repasemos, súper importante, la ubicación de algunos campos geotérmicos para entender las distintas configuraciones estructurales que favorecen la generación de grandes zonas permeables, y por lo tanto que son target primarios durante la exploración geotérmica. Primero analicemos la zona volcánica del Taupo, que está ubicada en la isla norte de Nueva Zelanda.
¿sí? Es básicamente un ambiente de Bacarc. Ahí en el Taupo se hospeda una gran cantidad de sistemas geotérmicos, pero se destaca Guaira Cave por ser el primero que entró en producción en esa zona en 1960 y por ser el segundo que entró en producción después del Ardelelo a nivel mundial. Básicamente toda la zona volcánica del Taupo está rellena de sedimentos cuaternarios volcanos sedimentarios que constituyen las rocas del reservorio. Pero ustedes lo que están viendo por ahí es el mapeo del basamento, que está fuertemente estructurado, y podemos identificar zonas de acomodación, rampas de relevo, zonas de solapamiento, un lollapalooza de estructuras que controlan la surgencia o upflow de los fluidos calientes que van a terminar alimentando a los reservorios de las rocas sedimentarias que están inmediatamente por arriba. Por otro lado tenemos el campo geotérmico de Tuscarora, que se ubica en el extremo norte del Valle de la Independencia, en las Basin Range en Estados Unidos. Se caracteriza por desarrollarse en una amplia zona de acomodación, o sea, un grupo de estructuras que transfiere la deformación entre un sistema de fallas y otro, que suelen estar parcialmente solapadas o intercaladas, y que además comúnmente tienen inclinaciones opuestas. Además tenemos el campo geotérmico de Kızıldere, en Turquía, que con 3 plantas geotérmicas están produciendo hasta 200 megavatios eléctricos, o sea, alimentan a 200.000 hogares. Kızıldere encuentra al sureste de Turquía, sobre la falla que delimita el Graben norte del margen de Menderes, ¿sí? De Menderes sería, en un ambiente de Bacarc amagmático. El campo geotérmico de Kızıldere es un excelente ejemplo de un campo que está ubicado en el extremo de una falla principal que termina en splay, formando múltiples fallas menores que incrementan fuertemente la permeabilidad para el ascenso de fluidos. Después tenemos un campo geotérmico de Labuan, en la isla de Sumatra, en Indonesia, que está tectónicamente controlado por una fuerte subducción oblicua con un altísimo componente paralelo a la trinchera, y eso hace que se desarrolle en el arco volcánico extensional tremendos sistemas pull apart, en los cuales se desarrollan sistemas extensionales altamente permeables. Por último, el campo geotérmico Hellishey, que se ubica al suroeste de Islandia, está motorizado por una serie de enjambres de intrusiones basálticas que siguen planos de fracturas verticales. Esto da lugar a reservorios. Miren estos reservorios longitudinales, que son estos montículos anaranjados. Las líneas de distintos colores son los pozos perforados. Los colores rojos son los colores de alta productividad, y los colores fríos indican baja productividad. Noten que las líneas de colores rojos todas están pinchando esos montículos elongados, y mientras que los pozos con colores fríos caen por fuera de ellos. Entonces, nada, repaso. Tenemos la configuración estructural de alto desarrollo de zonas permeables, terminaciones de fallas principales, zonas de acomodación, rampas de relevo, cuencas de pull apart, terminaciones de diques y, por ejemplo, también interacciones entre fallas principales y bordes de una caldera, como puede ser en los húmeros, es un ejemplo, o que podría ser un buen ejemplo Copahue para discutir. Para entender cuáles estructuras tienen tendencia a estar abiertas, a ser permeables, a saber cuáles tienen el potencial de canalizar los fluidos, es necesario conocer el campo de esfuerzo que están actuando en los sistemas geotérmicos. Si podemos definir la orientación y la magnitud de ese campo de esfuerzo, se puede calcular cuáles estructuras están críticamente estresadas y pueden actuar como un flujo de fluidos. Entonces vamos a ver algunos proxies de cómo calcular estos campos de esfuerzos, solo la orientación. En la figura por arriba, esta superior, lo que te está mostrando son datos de campo, indicadores cinemáticos relevados en afloramiento y la inversión para obtener su paleotensor. Y además muestra, en este caso de acá, un dato que está buenísimo, que fueron con una camarita térmica y midieron una fractura con un alto flujo térmico. Así que no queda duda que esa fractura es una fractura dilatante y te ayuda a interpretar el dato del paleotensor. También se muestran la orientación de esfuerzos máximos a distintas profundidades en esta zona de acá, ¿sí? Asociadas, interpretadas a partir de imágenes de perfiles de microresistividad en pozos, y por último tenemos básicamente soluciones focales de sismos volcano-tectónicos muy asociados, muy cercanos a pozos productivos. Es
tremendamente común de que haya una variación muy significativa de los resultados, debido principalmente a las distorsiones locales del campo de esfuerzo que están inducidos por cada estructura. Y el desafío de todo esto es encontrar un tensor que sea representativo del área de interés, o sea, del campo geotérmico. El estado de esfuerzo a lo que está sometida una falla o fractura se puede describir en términos de la tendencia al desplazamiento o a la dilatación. Estos son indicadores cuantitativos derivados de resolver los esfuerzos de cizallas y normales sobre un plano de estructuras, ya sea de fallas o de fracturas. Cuando los valores son más altos, tiene una tendencia a dilatarse o a desplazarse paralelo a la falla. El campo geotérmico Copahue, nosotros relevamos datos de afloramiento y obtuvimos paleotensores de esfuerzo, con los que realizamos un análisis de tendencia a la dilatación y al desplazamiento de las fallas principales. Y básicamente considerando los datos de pozo, la geoquímica de fluidos, y ahora sabemos que considerando los mecanismos focales que calculó Silvana y colaboradores, podemos identificar básicamente cuáles son las fallas que pueden estar actuando como barreras impermeables y cuáles pueden ser canalizadores de fluido. Y de esta forma pudimos identificar zonas de daño, zonas donde se canalizan los fluidos y básicamente las barreras. Y de esta forma pudimos delimitar en relativamente buena forma la geometría del reservorio geotérmico y su posible compartimentalización. También desarrollamos modelos de fracturas discretas, que son DFN por sus siglas en inglés, que están basados básicamente en datos de afloramiento como ScanLine, ScanArea, y también utilizamos detección automática de planos de afloramientos virtuales. Particularmente en rocas superficiales hicimos un DFN de todas las imbritas que tienen 100.000 años de antigüedad, que están por arriba del campo geotérmico, y básicamente registraron el último pulso de deformación. Y también hicimos un DFN de las rocas de reservorio a partir de afloramientos en los bordes de las calderas. Los DFNs, como están viendo ahí, todo eso de ahí, todo eso oscurito, son millones y millones de fracturas, creo que son más de 70 millones de fracturas. Estos DFN fueron utilizados como proxy para desarrollar modelos de permeabilidad. Estos son modelos de permeabilidad, ¿sí? Y permeabilidad, o sea, modelos de propiedades hidráulicas como la permeabilidad, la porosidad, anisotropías y demás. De esta forma pudimos proponer la dirección de circulación de los fluidos en el reservorio, los ajustamos a la compartimentalización previamente propuesta, y además nos sirvió para realizar algunos cálculos más precisos sobre el potencial eléctrico del reservorio. Bueno, acá no lo puse, no importa. Bueno, vamos. De las rocas reservorio, pues esta es una versión que no es más nueva, no importa. Básicamente, de todas las rocas, de todas las fracturas que modelamos en el reservorio, no todas esas fracturas realmente son efectivas. Por ejemplo, miren este logueo acá. Es una imagen de resistividad, de microresistividad eléctrica. Las ondas sinusoides más oscuras son básicamente fracturas abiertas que fueron rellenas por el lodo durante la perforación. Y las zonas sinusoides que son más brillosas, básicamente eran fracturas abiertas que después básicamente fueron rellenas por básicamente fluidos hidrotermales. Entonces se hizo un picado manual de todo esto, y creo que esto es en Indonesia, en Labuan, Indonesia, pudieron detectar un total de 5.000 fracturas abiertas. Pero de esas 5.000 fracturas abiertas, solo 300 las pudieron asociar a zonas de alimentación, o sea, a zonas de pérdida de circulación de fluidos, a zonas donde colocaron liners ranurados por donde se están alimentando los pozos productivos y demás. Eso es un dato súper impresionante. O sea, de todas las fracturas que nosotros modelamos, solo un pequeño porcentaje realmente participa de la canalización de los fluidos. Pero hay otro dato súper interesante. Miren los histogramas. Acá abajo lo que se ve es la inclinación de las fracturas. Todas las fracturas, ya sean las abiertas como las efectivas, las asociadas a zonas de alimentación, tienen 60 grados de inclinación o más. Y hay muy pocas fracturas de 30 grados o menos.
lo cual implica que por lo menos en este sistema geotérmico las fuerzas de seepage para generar fracturas horizontales son relativamente bajas, ¿sí? Y un datito de color, en este campo geotérmico las zonas de alimentación variaron de 50 metros a 700 metros en 17 pozos. Así que imagínense lo difícil que es pinchar reservorios y realmente ver cuáles son las zonas que realmente están alimentando, son potenciales o tienen realmente potencial permeabilidad para canalizar los fluidos geotérmicos. También en Copahue hicimos modelados de fracturas a partir de modelos sintéticos. Básicamente, con las fracturas relevadas manualmente, las contrastamos con los modelos directos de deformación y esfuerzo que expliqué cuando expliqué las fallas normales y los diques y demás. Básicamente lo que hicimos es, definimos una historia de deformación, básicamente con los datos en la bibliografía, aplicamos desplazamientos a cada una de esas fracturas, y todo eso lo registramos en dos cosas, en una superficie horizontal, que era básicamente la superficie del campo geotérmico, y además en los volúmenes geocelulares que representan a la roca reservorio. Y pudimos básicamente obtener, lo primero que hicimos fue ajustar las fracturas que observamos en afloramiento, y algunas las descartamos porque pensamos que eran fracturas asociadas al enfriamiento de las ignimbritas. Después calibramos los DFNs obtenidos. Pudimos determinar zonas de daño en zonas que antes no habíamos identificado, y aún habiendo relevado datos. Y por último pudimos definir targets de exploración profunda a nivel de reservorio para un hipotético futuro avance del proyecto geotérmico que en Copahue probablemente nunca se dé. Por último, vamos a ver lo que son los sistemas geotérmicos artificiales, que a algunos autores a esto se le dice EGS, Enhanced Geothermal System, y algunos autores dicen que una cosa son los EGS y otra cosa son los ingenieriles. Los Enhanced Geothermal System, los mejorados o intensificados, se refieren a aumentar o restaurar la producción de los sistemas geotérmicos convencionales. Pero por otro lado, existen los sistemas geotérmicos diseñados o ingenieriles que se enfocan en desarrollar la permeabilidad y producir sistemas geotérmicos en roca cerca caliente. Esta metodología tiene un gran potencial porque expande ampliamente las zonas donde podemos encontrar alto potencial geotérmico, pero tiene algunos problemas que vamos a tener que tener en cuenta. Vamos con la cuenca de Rin, es un corredor extensional sísmicamente activo que se extiende desde el sur en Basel, en Suiza, y se desarrolla a lo largo de la frontera entre Francia y el suroeste de Alemania, y está más o menos a la altura de Frankfurt, de Alemania, está a la mitad de Alemania, ¿sí? Existen varias plantas geotérmicas que desarrollan hasta 5 megavatios eléctricos, que son básicamente darle electricidad a 5.000 casas, ¿sí? Y que aprovechan el flujo térmico anómalo asociado a esta corteza atenuada en rines. Y la profundidad típica de perforación es de entre 3,5 y 4,5 kilómetros de profundidad. Una planta geotérmica se dio en este pueblo en Ischmen, en Alemania, que se inauguró en 2012. Tiene, creo que son 4,8 megavatios eléctricos y alimenta a 8.000 hogares. La planta geotérmica, básicamente, les muestro estas imágenes para que vean cómo están integradas las plantas geotérmicas a la población, y también los potenciales peligros o impacto ambiental que pueden llegar a tener. La planta opera con 2 pozos acoplados, uno de producción y otro de inyección. Y vean, en superficie los pozos están separados, tanto del productor como el de inyección, a 10 metros, no sé cuántos serán, 50 metros de distancia. Ahora, en profundidad, como son pozos direccionales, las zonas de alimentación están separadas a más de, creo que son 600 o 700 metros de distancia en este caso. Y además los pozos tienen 3.800 metros de profundidad y están extrayendo fluidos a 160 grados Celsius, que es la máxima temperatura de fluidos con las cuales en un sistema geotérmico en Alemania. Y presten atención a esto, que esto es una bomba con la cual extraen los fluidos, o sea, gastan electricidad para extraer el fluido porque no son pozos artesianos. Ahora,
hay de interesante dos aspectos. Uno, la tasa de flujo promedio que extraen es de 80 litros por segundo. Y dos, hay otras plantas en RINE que también producen 5 megavatios eléctricos y que sacan fluidos a 130 grados. Y estos datos los remarco porque en Argentina hay varias zonas con condiciones muy similares que podrían implementar este tipo de proyectos. En Inchmain se utilizó para generar como un sistema de estimulación llamada estimulación térmica. La estimulación térmica o hydrosharing implica inyectar agua fría en la roca caliente a baja presión, 500 psi, y lo que genera básicamente un contraste térmico en el reservorio, creando nuevas fracturas o abriendo fracturas previamente ocluidas. Cuando la fractura se dilata, el esfuerzo normal a la fractura disminuye, y por lo tanto genera un desplazamiento relativo a ambos planos de la fractura. Como las caras son irregulares, las fracturas terminan estando parcialmente abiertas. Este método genera realmente una sismicidad induciva relativamente baja, hasta 2,2 y 2,4 magnitud local, pero que por supuesto es sensible a la población que estaba inmediatamente al lado de la planta. Por lo tanto, aún aplicando estrategias de estimulación bastante benignas, ¿sí? Hay que siempre aplicar estrategias de mitigación. Ahora, la contracara del hydrosharing es la estimulación hidráulica, que es básicamente inyectar un pulso monotónico de agua a muy alta presión, a más de 5.000, 7.000, 9.000 psi. Sin embargo, este método genera un desastre en cuanto a la sismicidad inducida, al potencial de generar sismicidad inducida. Y existen técnicas mucho más sofisticadas que por tiempo no les voy a decir, pero básicamente implican el concepto de fatiga. Fatiga es básicamente un daño estructural localizado y progresivo cuando un material se somete a una carga cíclica, ¿sí? Oscilatoria. Le van aplicando carga, la quitan, carga, la quitan, se van generando microfracturas y esas microfracturas básicamente se van a terminar uniendo para formar una fractura. Lo que tiene el objetivo de hacer estrategias de estimulación por fatiga es básicamente ir liberando de a poquito la energía sísmica y básicamente tener un mayor incremento de la sismicidad. Lo último que vamos a ver es un campo geotérmico experimental, que el nombre siempre lo tengo que leer porque es difícil de pronunciar, Soul Forest, que es súper conocido porque es un campo experimental que se inició en el 87 y en 2005 fue la primera planta de uso comercial de Enhanced Geothermal System o sistemas mejorados, que empezó a producir 1,5 megavatios de electricidad. La roca reservorio es un granito que ya estaba fisurado naturalmente y que los pozos perforados son 3 y están a una profundidad de la alimentación de 4 kilómetros, y además están buscando temperaturas de 200 grados. ¿Y qué es lo interesante? Los japoneses, después del desastre nuclear en Fukushima, apagaron todas sus plantas nucleares, y hoy día buscan desesperadamente por distintas fuentes energéticas para suplantar ese déficit. Y una de ellas es desarrollar sistemas geotérmicos artificiales por debajo de los sistemas geotérmicos que actualmente están produciendo, o sea, aprovechar el basamento de los sistemas geotérmicos convencionales. Y una metodología a la cual están apostando fuertemente es a la inyección de chelantes. El chelante es un agente químico que apunta a disolver ciertas mineralogías. Entonces, al disolver ciertas mineralogías, lo que hacen que estas fisuras naturales les aumenta la porosidad, ¿sí? Y empieza a unir una fisura con otra, terminando uniendo y aumentando el espacio poral. Miren esto de acá abajo, que es lo que les quiero mostrar. Estos son básicamente resultados de una tomografía computada de rayos X. Está espectacular, de unos testigos de roca. Y pueden básicamente ver antes de la inyección del chelante y después de la inyección del chelante cómo se va incrementando tanto la porosidad como la red de fracturas. Espectacular la técnica y nada, con esto cerramos. 200 millones de años de abastecimiento global de energía es lo que podemos obtener a partir de aprovechar el calor que está almacenado en los primeros 10 kilómetros de corteza. Y nada, eso es todo. Muchísimas gracias y cualquier comentario, nada, acá estoy. Muy bueno, Hernán, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Así que ahora vamos a
habilitar para preguntas. Yo te quiero hacer una mientras, mientras que alguien más se anima. Cuando ponen el chelantes, ¿ese también lo usan como el líquido geotermal en el ciclo cerrado? ¿O después ponen agua? Hoy día eso está en fase de experimentación, así que no es aplicado a un sistema real. Básicamente tienen una cámara para meter es un cilindro, un testigo, y le meten alrededor, es como una cámara triaxial con fluido a alta presión, le inyectan el chelante y así básicamente estimulan. O sea, todavía no fue probado. Básicamente porque los chelantes no son estables a alta temperatura, así que es una tecnología que la planteo porque quizás si queremos reducir la sismicidad inducida sea una buena estrategia. Lo que pasa que por ahora no son estables a muy altas temperaturas. No sé si contesté tu pregunta. Sí. No, porque a lo mejor después se saca y se inyecta otro líquido para que genere el ciclo. Digamos. Bueno, a raíz de eso existen, para estos ciclos artificiales, hay algunos que básicamente utilizan el fluido que está inmediatamente abajo y no lo sacan, están probando eso, unas especies de turbina o transformadores energéticos en profundidad para que el fluido no tenga que moverse. Y otras es también sacar el fluido, y por ejemplo el CO2 supercrítico, o sea, en los estrés estados, y reutilizarlo en sistemas cerrados. Nada. Sí. Bueno, para evitar contaminar también tiene que ser cerrado. Sí, eso es muy bueno y ya existe. Hoy día los sistemas convencionales reinyectan el CO2 para básicamente, tanto el CO2 como los líquidos residuales, básicamente para evitar contaminación atmosférica y por supuesto de las aguas. El tema es a qué profundidad de reservorio lo inyectan. Y eso ya es un engañapichanga, porque dicen una cosa pero lo terminan inyectando a cualquier otra profundidad. Nada. Otro tema. Bueno, acá hay una pregunta de Franco Clavel. Dice, ¿quedarán grabadas en YouTube las charlas? Bueno, eso sí, tenemos intenciones de subir después todo. Pero tengo una duda. ¿La clasificación que mostraste es la MOEC? ¿Ya pueden dar los que combinen ambas clasificaciones, es decir, conductividad y convectividad? Por ejemplo, una cuenca extensional que se invierte dentro de un orógeno posterior. Bueno, esa es la pregunta de Franco. Bueno, sí, es la de MOEC, creo que ahí puse, si no la cita, sí, MOEC 2014, y el ejemplo que vos das es justamente un ejemplo de por qué esa clasificación ya está obsoleta. Por ejemplo, si ustedes se fijan en mi charla, no me metí en sistemas geotérmicos en Sudamérica, y es básicamente porque ningún ejemplo de los que vi de estas clasificaciones se ajusta a casi ningún patrón asociado a, por ejemplo, a los sistemas geotérmicos en Argentina. O sea, en la cuenca andina, donde hay inversión tectónica y demás, dominan las fallas de alto ángulo, entonces la MOEC no tiene en cuenta fallas de alto ángulo. Y hay dos temas que le voy a decir no me acuerdo del nombre de quien consultó. Tanto MOEC, que hizo esta clasificación, tiene un sesgo muy fuerte porque él es canadiense. Trabajó básicamente en orógenos muy erodados y nada, un grupo que lo asesoró, y trabajó asociado con Fox, que es un estructuralista de primer nivel, de los más jóvenes, el más renombrado, pero Fox tiene un sesgo muy fuerte en los ambientes extensionales donde él trabaja. Muy fuerte, incluso en su libro, todo su libro está espectacular, de geología estructural, pero tiene un sesgo muy fuerte en todos sus ambientes estructurales que son netamente extensionales. Así que no hay una clasificación que mezcle correctamente, por ejemplo, todo lo que sucede en el nivel andino. Para eso sugiero todos los papers de nuestros colegas chilenos, que están buenísimos, partiendo del de Sembrano, que es 2005, donde básicamente genera variaciones en los stray slip, de desplazamiento de rumbo y zonas dilatantes, tanto en la vertical como en la horizontal, desde ese paper de Sembrano, en todos los de adelante, Pamela Flores, bueno, todo ese grupo, nada, leyendo esos papers pueden empezar a hacer un mix de lo que puede llegar a estar sucediendo en nuevos campos geotérmicos asociados al cordón andino, particularmente en Sudamérica.
clarísimo, dice. Qué bueno, Hernán, muy buena la presentación, excelente. Tengo una preguntita así, ¿qué expectativas hay? ¿Hay alguna expectativa en la Argentina para la implementación de la geotermia o se ve como un horizonte muy lejano? Perdón, yo hablo mucho, pero déjame hacer una breve. Hay básicamente dos formas de utilizar la energía geotérmica, lo voy a hacer súper simple. Uno para generar electricidad y otro para climatizar. Yo acabo de dar una charla básicamente en su mayoría para generar electricidad. Sin embargo, yo no tengo duda que si se va a desarrollar la energía geotérmica, hay que empezar a desarrollar lo que se llaman los distritos geotérmicos, que son sistemas para climatizar. ¿Por qué? Porque si vos tenés una casa con un patio bastante grande, cavás un pozo de 2 metros y metés una serpentina de tubos y la metés en tu living, vas a tener un sistema geotérmico, ¿sí? Donde vas a tener en tu living climatizado a aproximadamente 18 grados de temperatura durante todo el año. Entonces, sí, vas a tener el split, pero lo vas a utilizar para compensar esos 18 grados y no para compensar 10 grados o 30 grados si tenés techo de chapa. No sé si... Entonces, si va a desarrollar, se tendría que empezar a apostar a desarrollar por la energía para la climatización. Hoy día estamos lejos de desarrollar energía geotérmica para la electricidad. Todos los proyectos están lejanos. Muchas gracias, Hernán. Y de volver a hacer andar la planta de Copahue, aunque sea para abastecer ahí. Copahue es un tema que tengo otro PowerPoint armado solo sobre los problemas que tiene Copahue. Y nada, básicamente hay un libro, el libro te dice, en la tapa del manual, ¿sí? Te dice, jamás un proyecto se va a poder desarrollar si la población está en contra. Porque las características de los sistemas geotérmicos son básicamente una central que ocupa muy poco espacio, pero tenés un montón de cañerías que van a las distintas plataformas de explosion geotérmicos. Y en esos lugares son espacios productivos, se siembra, se circula y demás. Entonces, si la población no está de acuerdo, va a haber vandalismo y te va a destruir el pozo. Y te voy a decir una cosa, la última vez que se concesionó el sistema geotérmico Copahue para hacer planta y todo, fue unos canadienses. La segunda vez que los canadienses llegaron con una camioneta a Cabiahue, el dueño del café literario y quien estaba en la escuela de Cabiahue, le rompieron los vidrios, le pincharon las gomas y obviamente abandonaron la concesión. Así que nada, lo digo de corazón, si Neuquén quiere empezar a desarrollar sistemas geotérmicos, que comience haciendo un trabajo con la sociedad, nunca por fuera de la sociedad, y desde el vamos. Hola, ¿cómo te va? Sociedad, siéntense, charlemos. Sin la sociedad a favor, es imposible desarrollar un sistema geotérmico. No sé si contesté un poco la pregunta. Sí. Bueno, hay alguien pregunta, Patri, si se puede utilizar para hidroponía. Sí, claro, se puede utilizar para hidroponía. Hay algunos artículos, y salió hace poquito un artículo, estuvo muy bueno porque hace una síntesis básicamente de los rangos de temperatura que necesitas para distintos cultivos. Hay que ver la planta que utilizas. Para todos los que están escuchando, cada alimento tiene como una especie de curva gaussiana en la cual el alto de la gaussiana es la temperatura donde es más eficiente el crecimiento del cultivo. Entonces hay que ir, o sea, cada cultivo, cada planta, ¿sí? Tiene su temperatura máxima adecuada. Entonces podemos tener fluidos de 60 grados, que los podemos obtener, por ejemplo, Bahía Blanca saca fluidos de los pozos
a rolete a 70 grados, y como no les sirve a alta temperatura, los enfría para utilizarlos en sus sistemas productivos. Algo que me vuelve loco, porque Bahía Blanca podría ser una ciudad de cristal, climatizada y autos volando de tanta energía que tiene, pero básicamente la enfrían para, básicamente no utilizan nada de la energía utilizada. Sí, la hidroponía sería un excelente ejemplo para utilizar el calor de fluidos, y que los podríamos obtener de acuíferos, nada, de acá, de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. No sé dónde está quien pregunta, pero nada, es fácil obtener fluidos de 70 grados de temperatura. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, vamos a estar en el receso hasta las 3 de la tarde, que seguimos con la última parte de esta reunión. Y bueno, y agradecerte muchísimo, Hernán. La propuesta es para Pismanta. Así que yo creo que debe ser Patricia Martínez, digo. Claro, Pismanta. Sí, bueno, hay que ajustar un poco ahí, pero sí, estaría buenísimo. Lo importante es, como todo proyecto, es la tasa de flujo, y hasta que no se perfore no podemos saber cuántos litros por segundo sacamos. Pero para hidroponía me imagino que un flujo de 30 litros por segundo ya es bastante, y temperaturas de 60 grados las están obteniendo sin ningún problema. Así que nada, sí, seguramente puede andar muy bien. Muchas gracias a todos por preguntar y por participar y por bancarme, que soy un poco verborrágico a veces. Excelente, Hernán, muchas gracias a vos. Espera, ¿hay alguna pregunta más antes que te vayas? Sí. ¿Hay algún mapa de los posibles distritos geotérmicos dentro de la Argentina? ¿Algún proyecto propuesto? ¿Se articula entre las universidades y el servicio geológico o depende del Ministerio de Energía? No existe un mapa actualizado, hay un resumen que los colegas de Salta, Agustina Chiodi y demás colegas, y mandaron al Congreso Geotérmico de 2020, que se hace este año, donde están un poco actualizados los distintos proyectos, así que pueden buscarlo. No sé si está colgado, y si no lo van a colgar próximamente, son siempre abiertos. Y después no hay ningún tipo de interacción, es todo un tema, porque para saber qué está haciendo, por ejemplo, el servicio geológico, tengo que llamar a una persona; para saber qué quiere hacer Neuquén, tengo que llamar a otra persona; para saber qué quieren hacer los otros colegas, tengo estos espacios. Nada, es un caos, la verdad, enterarse de todo. Por ejemplo, la cámara de geotermia, existe una cámara de empresarios geotérmicos, nada, desconectadas totalmente. Necesitamos conectarnos más y armar esta red. Igual está bonito lo que hizo el Servicio Geológico, que recopiló, viste, casi todos los papers en los distintos lugares, de los 18 puntos con geotermia más importantes en el país. Ha hecho una recopilación con los links de los papers y de lo que sea. Está bueno, o sea, no sé si te sirve el dato, Nicolás. Sí, es verdad, y está espectacular. Y además, por cierto, el Servicio Geológico hizo un muy buen laburo de los últimos años. Sacó varios proyectos, y sí, es verdad, creo que fue este año, a fines del 2020, que sacó una página con todos los links. Muchas gracias, Silvana, por eso. Otra pregunta, dice: ¿Argentina tiene capacidad geotérmica como Islandia para plantas industriales de fundición de metales? La fundición de metales necesita temperaturas muy altas, más de 600 grados seguro, así que no creo, y no creo que en Islandia se funda metal solo con energía geotérmica, pero no sé, la verdad que desconozco, te mentiría. Y bueno, y después María Florencia Ahumada dice que el trabajo de Chioldi et al. 2020 ya está colgado, así como dato. Genial, Florencia, muy buenos laburos está haciendo también, es parte de la gente ahí que siempre estamos pispeando lo que hacen. Buenísimo. Bueno, creo que ahora sí los vamos a dejar ir a almorzar, porque no hay más preguntas. Nos vemos dentro de 2 horitas, y bueno, y agradecerte de vuelta.